Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, 19, del 19 al 21. Si ya lo tienes ahí, es el llamamiento de Eliseo y vamos a leerlo. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Escucho como un poco de hueco, perdón. Aquí me llegan los monitores fuerte el hueco, si lo pueden corregir, por favor. Bueno, muchas veces Dios llamó a los hombres de Dios de diferentes formas, ¿verdad? Vemos ahí a un Moisés que lo llama desde Egipto, vemos a un Pablo que lo llama siendo un perseguidor de la iglesia, vemos a un Gedeón que lo llama desde el campo y vemos así a muchos hombres de Dios en el recorrido bíblico. Y me encantan los llamados que Dios hace a sus siervos, ¿verdad? Y hoy escogí el llamado de Eliseo y podemos ver en Eliseo la renuncia voluntaria para servir a Dios en la segunda milla. Seguimos hablando de segunda milla. Recorremos el camino de servicio por amor a nuestro Señor y no hay obligación sino gratitud, no hay exigencia sino amor demostrado. No hay demanda sino entrega plena. Entonces, ¿cómo responderíamos cuando obedecer a Dios nos exigiera desmontar la vida que tanto nos costó levantar? Y el pasaje nos pone delante a Eliseo, un hombre trabajando, concentrado, un hombre ocupado, teniendo una estructura de vida, un orden, un llamado, y Eliseo no es interrumpido en medio de un momento de crisis. Interrumpe la estabilidad en su vida. Y cuando estuve, y lo digo ahorita porque si no luego me van a dar ganas de llorar, nunca me había pasado que preparara una prédica y me la pasara llorando, hermano. Y cuando la estaba preparando pensaba mucho en nuestros jóvenes. Y pensaba también en mi época de juventud, ¿no? Y el pasaje golpea, hermano, por lo que describe este pasaje. No trata de halagarnos, no ofrece una espiritualidad cómoda, más bien nos muestra frente a la posibilidad del que el propósito de Dios puede llegar cuando tenemos mucho que perder materialmente. Cuando tenemos mucho en nuestra vida por negarnos a nosotros mismos y la obediencia a Dios adquiere otro peso cuando implica renunciar a algo que ya produce orden, que ya tenemos una estabilidad en nuestra vida, que ya hay un ingreso, que ya hay una rutina, que ya hay un bienestar en nuestra vida. Y que pensamos que, recuerdo cuando esas partes en la Biblia donde Dios dice que Dios llega y de repente, ¿no? Y de repente, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y de repente pasaban ciertas cosas en la Biblia, y a veces así llega Dios a nuestra vida en un de repente, ¿verdad? Y llega y nos sacude, y nos mueve. Eliseo aquí no aparece como un ser improvisado y todo el trabajo, el pasaje apunta a trabajo serio, a trabajo agrícola, porque Dios lo encuentra en el campo con una vida, con estructura, hasta ciertamente cómoda, porque el pasaje nos deja ver que Eliseo era un hombre que tenía dinero, era un hombre próspero, que estamos ante un hombre con grandes recursos. Dios irrumpe en una vida que ya funciona. No lo encuentra pidiendo una salida desesperada, se encuentra en plena faena, trabajando con las manos ocupadas y con un mundo ya armado delante de él.
Por eso el relato tiene tanto filo para este tiempo moderno. Porque mucha gente imagina que Dios llama cuando no hay nada que perder. Sin embargo, en el caso de Eliseo muestra otra cosa. A veces llama cuando ya viviste a aprender bien dentro de una estructura. Cuando ya aprendiste a ser estable en tu vida y piensas que no va a pasar nada y que todo va a seguir bien. Entonces aparece el profeta Elías y le echa el manto encima a Eliseo. Y este gesto es breve, pero el profeta Elías encuentra a Eliseo trabajando con 12 yuntas, dice, y lo comisiona ahí para el ministerio profético. Y le echa su manto, y el manto indicaba que le estaba dando la autoridad y le estaba diciendo, ven, acompáñame para que tú ahora seas profeta. Te llamo para que te unas conmigo al trabajo como profeta. No hay una plática, no hay una explicación extendida, solo Elías le pone su manto a Eliseo. No hay un solo acto, y ese acto basta para que se entienda perfectamente lo que le estaba diciendo Elías a Eliseo. Espero no hacerme bolas, hermano, con Elías y Eliseo. Cuando todos somos tocados por el manto del Señor, esto indica que todo en nuestra vida puede cambiar. Cuando tú te dejas tocar por el Señor y el Señor viene y pone su presencia, pone su manto, te pone propósito, te pone destino, entonces nuestra vida tiene un propósito para servirle. Nuestra vida tiene un propósito para entregar nuestras fuerzas y nuestro vigor en Él. Seguir a Cristo, hermano, es renuncia. Por eso le puse el llamado y renuncia de Eliseo. Porque seguir a Cristo, el evangelio, hermano, es renuncia. ¿Ya que debemos renunciar? A todo aquello que nos haga en nuestra vida querer regresar a nuestro pasado. Querer volver a lo que éramos antes, retroceder. ¿Y a qué debemos renunciar? Aquello que nos aleje del propósito de Dios en nuestra vida. Eliseo pide algo antes de irse con Elías. Pide besar a su padre y a su madre. Y Elías le dice, ¿qué te he hecho yo? La respuesta de Elías indica que él no fue quien llamó a Eliseo. El que estaba llamando a Eliseo, ¿sabes quién era? Dios. Y estaba en Eliseo decidir si iba a seguirle o no iba a seguirle. Pensaba en estos días, ¿verdad? Que estaba estudiando. ¿Por qué a veces nos da miedo abandonarnos en Dios, hermano? ¿Por qué amamos tanto esta tierra que a veces ni nos queremos morir? Amamos tanto lo terrenal y yo pensaba, ¿por qué nos cuesta trabajo abandonarnos en Cristo y en su propósito? Cuando tenemos un camino, ¿qué dice la Biblia? Eterno por delante. Dice Primero de Reyes 19:21. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento Eliseo fue su ayudante. Primero dice, mata a los bueyes, no los aparta. Dice la Biblia que tenía 12 yuntas, no los aparta, no los conserva, no se los guarda, sino que dice la Biblia que ¿qué? Los sacrifica. Eso quiere decir que su antigua fuente de trabajo, él siendo un arador de la tierra, deja de estar disponibles. Eliseo no acaricia el pasado mientras habla del futuro. Eliseo es radical y dice, pues si tengo que matar los bueyes, los voy a matar y los voy a sacrificar. Y después dice que no solo hace eso, sino quema la madera del yugo, quema la madera y hace, con esto asa la carne. Y no solo se queda sin el producto de trabajo los bueyes, sino que con el instrumento, sin la yunta. Ya no quedan bueyes, ya no queda arado, ya no queda nada de lo que él ocupaba para sobrevivir. Nada. Y al matar los bueyes quiere dar por sentado que nunca regresará a su vida anterior, que nunca regresaría a lo que él era, ¿no? Un campesino. Mata los bueyes para no tener nostalgia de que a lo mejor siendo agricultor le iba a ir mejor, ¿no? Eliseo nos muestra que no debemos permitir
que algún afecto terrenal nos detenga a obedecer en lo que Dios nos llamó a hacer, hermano. Ningún afecto en esta tierra tiene más poder de lo que Dios te llamó a hacer para Él. Por consiguiente, el llamado de Eliseo no se reduce a una emoción. Se convierte en una clausura literal de lo que él se dedicaba. Se convierte en una clausura literal de lo que él, su modo de supervivencia. No está diciendo, vamos a ver si el ministerio profético funciona, ¿no? Él está convencido de que va a funcionar. Podemos decir muchas veces que hemos dejado atrás una etapa, pero seguimos protegiendo con cuidado las condiciones necesarias para retomarla en cualquier momento. Simplemente la guardamos. Guardamos aquello que nos da seguridad en nuestra vida. Guardamos aquello que nosotros dependemos para sobrevivir. Y Eliseo no actúa así. Eliseo no empaca el pasado y lo guarda, sino que lo reduce, dice la Biblia, a ceniza. Dice que tomó los bueyes, hizo una ofrenda y todo eso que se hizo, ceniza. Su respuesta no es solamente decir sí, su respuesta consiste en hacer lo imposible para que él regresara a su trabajo, lo imposible para volver a su vida cómoda anterior. Qué compromiso de este hombre, hermano. Y dice que la carne no se pierde. Eliseo prepara, hace una ofrenda y la da a la gente generosamente. Todo lo que él tenía materialmente termina convertido en una provisión compartida con otros. Su cierre no solo es radical, sino que también él es generoso. Y Eliseo no sale de una etapa con amargura ni con tristeza. Él hace una fiesta. Hace una fiesta en su renuncia y en su reconocimiento de su llamado profético. Le ofrece al Señor y hace fiesta con su familia. Hace algo tan noble. Cierra con decisión. Y ese cierre es bendición también para otros. Él hace un gran festejo. Y sabía que en su nuevo trabajo quizás no iba a ganar tanto dinero, ¿verdad? Pero iba a ganar espiritualmente. Quizás no iba a tener los recursos materiales, pero iba a tener los recursos del reino disponibles. Si lo traemos a nuestra vida presente, el problema es que la gente no es que nunca haya escuchado el llamado de Dios, sino que no quiere obedecer a Dios sin cerrar nada. Quiere avanzar, pero con la reversa intacta. Quiere avanzar, pero con la seguridad de que si no cumple el propósito de Dios, puedo regresar. Queremos propósito, hermano, pero queremos plan B también. Queremos propósito en Cristo, pero quién sabe si el propósito de Cristo llegue. Entonces debo de tener otro plan. Ahí es donde Eliseo nos deja sin coartadas, sin argumentos en este pasaje, porque no resalta algo sentimental, sino una obediencia concreta y costosa. Concreto, renuncio a mi pasado. Y vivimos en una cultura, hermano, que idolatra las puertas abiertas. Idolatramos que todo debe quedar disponible, que todo debe quedar reversible, que todo debe conservar una salida de emergencia por si acaso. Por si acaso no cumplo mi propósito en Dios. De ahí que la historia de Eliseo sea tan actual. Nos enfrenta con la posibilidad de que el verdadero obstáculo no sea la falta de dirección a nuestra vida, sino la falta de ruptura de nuestra vida al pasado, hermano. De nuestra vida cuando no conocíamos a Cristo. De nuestra vida en actitudes, deseos, anhelos que nos siguen gobernando. Porque yo tengo anhelos en mi corazón, ¿no? Tú no tienes. Anhelos que pueden ser buenos, y amén, gloria a Dios, pero anhelos que pueden no ser buenos. Hay quienes sabemos qué conversación debe terminar, sabemos qué cosa tenemos que matar, qué hábito tenemos que matar, qué ambición debemos rendir, qué relación terminar, qué versión antigua de nosotros mismos ya no puede seguir gobernando nuestra vida. Pero seguimos alimentando bueyes por si acaso, hermano. Seguimos dejando a los bueyes por si acaso no puedo.
Seguimos puliendo el arado, seguimos dejando listo lo que requiero para realizar mi oficio, por si acaso el mecanismo de regreso es necesario. Y mientras esto siga así, la obediencia será parcial, aunque el lenguaje suene muy espiritual, hermano. Aunque digamos en Dios esto, pero si yo conservo cosas en mi vida de mi pasado que no he gobernado en Cristo, entonces tenemos una obediencia parcial delante de Dios. Y a veces se piensa, ¿no? Como te decía, que el cambio radical llega cuando la vida se hunde, ¿no? Cuando llegamos a Cristo y venimos mal, pero a veces el llamado llega, ¿sabes qué? A servir a Dios cuando todo está bien. Y entonces ahí, hermano, cuando todo está en orden, es donde Dios prueba, ¿sabes qué? El corazón. Prueba el corazón. Y no es que todos vayamos a servir a Dios de tiempo completo, ¿verdad? Y no es que todos nos vayamos a ir a las naciones, sino que desde donde servimos, pongamos el corazón, hermano, completamente. Porque dice la Biblia que Dios es el que pesa, ¿qué? Los corazones. ¿Cuál es tu arado, hermano? ¿Qué bueyes seguimos protegiendo? ¿Qué capítulo de nuestra vida decimos haber superado mientras mantenemos intactos los recursos por si necesitamos regresar a ellos mañana? Esas preguntas parecen pequeñas, ¿no? Pero separan la emoción de la obediencia. Porque tendemos a que ser emocionales. Y podemos decidir hoy, voy a servirte, Señor, aquí en la iglesia, y se nos pasan los ánimos, y se nos pasa el deseo, y suceden problemas, y ¿sabes qué? Ya quiero renunciar. ¿O no? ¿No les ha pasado? ¿Verdad? Allá se está riendo Ansures, ya te vi. Y el texto termina así, hermano. Eliseo se levantó, fue tras Elías, y dice la Biblia que le sirvió. Y no hubo vuelta atrás para Eliseo. No hubo aplausos, no hubo un llamado, ven, mira, sino vino obediencia. Y Eliseo sirvió a Elías, dice la Biblia, por 10 años. Fue un aprendiz de él por 10 años. Ahí culmina el pasaje, pero ahí empieza la verdadera historia de Eliseo del servicio a Dios. Mató a los bueyes y siguió adelante. Revela este pasaje cómo responde un corazón que entendió que ciertas etapas no se abandonan con nostalgia, sino se abandonan con decisión, hermano. Hay etapas en nuestra vida que tenemos que cerrar y, ¿sabes? Nos va a costar trabajo. Yo siempre escucho de la pastora, ¿no? Que cómo le costó tomar el llamado, ¿verdad? Pero ella dice, ¿no? Y lo dice, pero yo tenía que ser valiente. Yo tenía que obedecer a Dios. A fin de cuentas, lo que nos muestra el pasaje es que nadie entra plenamente en lo nuevo mientras siga administrando con cariño lo viejo, hermano. Mientras siga acariciando lo viejo que hubo en mi vida. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y vamos al segundo libro de Reyes 2. Y es cuando, después de que Elías le hace el llamado a Eliseo, se vuelven ya en el camino, dice el verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó a Eliseo. En la segunda milla, como un acto voluntario de servicio, Dios siempre nos va a dar instrumentos, ¿verdad? A Moisés dice la Biblia que le dio una vara. A David primero le dio una honda y luego le dio una espada. A Gedeón y sus 300 hombres dice que les dio trompetas y antorchas. Y a Eliseo le da un manto. Un manto donde él representaba la autoridad que le estaban confiriendo. ¿Y qué cosas tenemos en nuestras manos hoy, iglesias? Talentos, dones, quizás cantas, aplica los dones, ¿verdad? Tenemos recursos materiales que podemos bendecir a otros, tenemos tiempo en donde podemos dedicarlo a la obra de Dios. Debemos entregar lo que tenemos y rendirlo a Cristo, ¿sabes? Porque en nuestras manos eso es limitado, pero en el poder de Dios es ilimitado, porque Dios sabe cómo usarlo mejor, de una mejor manera. Y nos lo va a decir, porque el acto de entrega nos enseña a confiar en la provisión y en el poder de Dios para nuestras vidas. Dice, alzó en el verso 3 el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomó el manto que se había caído. ¿Y qué hizo? Golpeó las aguas y las aguas se abrieron. El manto no era simplemente una prenda de vestir, sino que era un símbolo de autoridad y poder. Y en el caso de Eliseo representaba la autoridad profética que le estaban entregando, donde iba a hacer milagros, prodigios, y no solo era una prenda, sino era un legado espiritual para él, una herencia, una responsabilidad. Y siempre que estemos cercanos a hombres ungidos de Dios, iglesia, algo se nos tiene que pegar, ¿o no? Busca juntarte con hombres ungidos de Dios, porque sabes que algo te va a caer, ¿no? Su ejemplo, su fe, su visión, su coraje. Elías, sabiendo que su tiempo se acercaba, elige a Eliseo como su sucesor y demostrando humildad, este hombre con una fe inquebrantable le sirve incondicionalmente al profeta Elías. ¿Y qué le pide? Algo no muy fácil, ¿verdad? Y dice la Biblia, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice el profeta. Y dice, dame una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y le dice el profeta, cosa difícil has pedido. Y Eliseo no pide poco, ¿verdad? Pide bien y pide mucho. Y pide para que él tuviera una doble unción. Y dice la Biblia muestra la Biblia que Eliseo realizó el doble de milagros y prodigios que su maestro, porque había una unción doble sobre él. Y dice Éxodo 33, del 13 al 17. Ahora pues, si ella ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, es Dios hablando con Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en esto se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que donde tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermano, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los demás? En que tenemos a Cristo, ¿verdad? Pero ¿sabes en qué cargamos su presencia? Aquí Moisés le estaba diciendo a Dios, Dios, ¿de qué nos diferenciaremos de los otros pueblos? Y Dios le decía, en que mi presencia está contigo. Y Moisés le decía, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no quiero ni siquiera salir de Egipto. Y le dice el Señor que su presencia iba a ir con él. Porque este versículo no lo puse porque le amaba. Porque el Señor amaba a Moisés. Y hay ligaduras en el alma, hermano, que seguimos alimentando. Y nos siguen atando el corazón.
está a veces lleno de cosas del pasado. Y así como vimos en el ejemplo de Eliseo, tenemos que reducir a ceniza todo aquello que nos sigue estorbando, hermano. Todas esas ligaduras que siguen en nuestro corazón y que nos siguen atando. Eliseo ofrendó todo lo que tenía al Señor. ¿Qué podemos ofrendarle hoy al Señor, hermano? Él ofrendó todo su trabajo, todas sus posesiones, todo su dinero y le dijo al Señor, mira, aquí está, porque quiero empezar un caminar nuevo contigo y quiero empezarlo sin recuerdos del pasado. El primer llamado, hermano, que Dios nos hace y que siempre nos hará es a amarle. El primer llamado que Dios nos hace es amarle y la consecuencia de amarle, ¿sabes qué sigue? Obedecerle. Y después de amarle y obedecerle, ¿qué sigue? Servirle. Pensaba en la juventud, ¿no? Que tiene tanto vigor, tanta fuerza, tanto empuje en Dios. Y cómo Dios en su misericordia, yo sé que va a tomar a muchos de ellos. Yo sentía muy fuerte. Me recordaba a mis 20 años. Cuando fui al campamento les compartí parte de esto. Y uno tiene un encuentro con Dios. Yo me encontré con Jesús a los 8 años. Y decidí seguirle, pero hay momentos en la vida que Dios te cautiva. Y que ya no era la tradición de mis padres, la tradición de estar en una iglesia, sino que en mis 20 años yo dije, Señor, yo te quiero seguir. Y ahí yo recuerdo perfectamente cuando le oré al Señor y le dije, Señor, aquí está mi vida y hasta lo tengo escrito por ahí. Después de la universidad, dediqué 2 años a retirarme a un ministerio de intercesión. Me encerré 2 años de mi vida en intercesión, en adoración, y ahí el Señor me mostró parte de mi vida. Pero perseverar en el camino, yo me veo a los 8 años y ahora, hermano, si te dijera cuántos tengo, ¿verdad? Y digo, Señor, cuando tú pones propósito, y no porque no, hermano, sino te quiero decir que he tratado de perseverar en el camino de Dios. Que ha sido difícil, sí. Que ha sido pedregoso, sí. Que como jóvenes cometemos errores también. Pero ahora en mis 40s, ya llegando más para allá que para acá. Y a veces quieres tomar decisiones. Y cuando yo leía esto, Señor, yo decía, Señor, no me permitas tomar decisiones que te deshonren. No me permitas tomar decisiones que me cuesten, Señor, negarme a mí. Porque, sabes, me tengo que seguir negando a mis deseos. Me tengo que seguir negando a lo que yo anhelo, quiero. Y es volver y centrarte otra vez en Dios. Señor, no me permitas tomar decisiones que te deshonren. Y sabes, es difícil porque a veces quiero tomar decisiones, no que lo deshonren, pero que pueden estar no en el centro de la voluntad de Dios. Y sabes, viene el Espíritu Santo y me habla y me dice, no, por ahí no. Porque no me vas a honrar. No, por ahí no. Porque te me puedes desviar. Y hay ligaduras en el alma, hermano, que seguimos alimentando. Hay ligaduras en el corazón que nos siguen atrayendo a nuestro pasado y queremos tener ahí los bueyes y no queremos sacrificar los bueyes y no queremos reducirlos a ceniza, hermano, porque nos duele desligarnos de nuestro corazón, de aquello que amamos. Ahora que fui al campamento, yo les decía a los jóvenes que a mí me da tanto temor cuando cantamos ciertos cantos, hermano.
Porque decimos, Dios, es Él por el que estoy gastando mi vida. Y sabes, yo no quiero ser hipócrita delante de Dios. No quiero decirle a Dios, Dios, estoy gastando mi vida y no la estoy gastando. Y no quiero ser hipócrita con mis labios y con mi corazón cuando le canto al Señor, hermano. Quiero decírselo con todo el entendimiento de que le estoy diciendo, Señor, te estoy rindiendo mi corazón, mi vida, mi alma, mis decisiones, mi voluntad. Y eso es una renuncia, hermano. Es una renuncia en el alma y duele. Duele en el corazón. ¿En qué nos diferenciaremos de los demás pueblos, hermano? En que la presencia de Dios está contigo y conmigo. En que aunque el camino es pedregoso, la presencia te sostiene. En que el camino es difícil y el arado se ve difícil y hay piedras y hay tierra y hay montañas, pero la presencia de Dios nos persigue, hermano. Nos persigue cada día, nos llama, nos atrae. ¿O no te atrae? A mí me atrae la presencia de Dios. Y cuando yo le dije, Señor, yo decido a mis 20 años que te voy a amar todos los días de mi vida, quiero ser radical en eso, hermano. Pero eso cuesta una renuncia todos los días. Eso cuesta doblegar mi carne. Seguir doblegando mi carne duele, te golpea. ¿Qué mejor cosa tenemos, hermano, que ofrecerle nuestra vida al Señor? Porque dice su palabra que Él nos busca, que Él nos atrae, que Él nos persigue. Que hoy podamos ofrecerle al Señor nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro propio corazón, aún con lo que estemos batallando todavía. Yo todavía tengo batallas, hermano. Batallo con muchas cosas todavía. Pero que Dios nos dé en sus manos vigor, entendimiento, que nos haga en todo momento depender de Él, depender de su corazón, depender de su espíritu, hermano, porque necesitamos ser radicales en estos tiempos. Peligrosos, dice la Biblia. Peligrosos. Necesitamos enfocar y direccionar siempre nuestro corazón a Dios, hermano. Vamos a orar, ponte de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es buena, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que tomes nuestras vidas, Padre. Toma nuestros corazones, Padre. Pule, Señor, lo que tengas que pulir aún, Señor. Saca, Señor, lo que tengas que sacar de nuestra alma, Señor. Redime, Señor, nuestros dones, Señor. Redime, Señor, nuestro carácter, Padre. Redime, Señor, aquello que aún nos estorba, Padre. Señor, redime, Señor. Y dile ahí al Señor, ¿qué necesita redimir de ti? ¿Qué necesita transformar aún? Señor, yo te pido, Padre, que nos des entendimiento, Señor, para honrarte, Padre, todos los días de nuestra vida, Padre. Te quiero honrar, Padre, con mis decisiones, Padre. Te quiero honrar, Señor, con mi corazón, Señor. Te quiero honrar con los dones que nos has dado, Padre. Te quiero honrar, Señor, con lo que has puesto en nuestras manos, que es mucho, Señor. Señor, que tu presencia bendita, Señor, nos acompañe, Señor. Nos tome, nos ministre, nos cambie, nos transforme, Padre. Señor, necesitamos tanto de ti, Espíritu Santo. Necesitamos tanto de tu presencia, Padre. Necesitamos, Señor, un toque tuyo cada día, Señor. Y renunciar, Señor, a aquello, Señor, que como muchos
muchos de tus hombres elegidos, Señor, decidieron seguirte, Padre. Pero sabes, borraron su pasado, tomaron, Señor, el instrumento que les diste, Señor, y siguieron su camino, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia, Padre, porque eres tan bueno, Señor, tan misericordioso, Señor, tan agradable, tan santo, Padre. Señor, porque tú amas tanto a tu iglesia, Señor, y nos quieres seguir transformando, Padre. Nos quieres seguir tomando en nuestras vidas, Padre. Señor, no nos dejes apartarnos de ti, Señor. No nos dejes apartarnos de tu presencia, Padre. No nos persíguenos, Señor. Búscanos, Padre. Atráenos a ti, Señor. Atráenos, Señor, al amado, Padre. Atráenos, Señor, a tu presencia, Padre. Que seamos llenos, Señor, de lo que tú deseas en nuestro corazón, Padre. Reduce a ceniza, Señor, todo lo que hay humanamente en mí, Señor. Y pon tu espíritu, Padre. Pon tu espíritu, Señor, y guíanos por siempre, Padre, a toda verdad, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Padre, por tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.